Desde el estudio, Oscar Correa Agosto. Esta es WVID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe. Big 90.3 FM, Puerto Rico. Ahora comienza un programa familiar para hablar de temas de interés individual, local y general, con la compañía de Oscar Correa Agosto y la doctora Lidia Pagán Tirado. Prepárate, porque tú y yo comienza ahora. Tremenda música de la que Vitorino siempre nos tiene ahí para ese gusto especial, para una gente especial que escuche esta emisora tan especial. Todo es especial. Y Cristo en la Navidad es especial, súper especial. Es el personaje más importante en la Navidad. La gente no le da mucha importancia al rubio de Galilea, mi amigo Jesucristo, pero ese que me salvó cuando, válgame, yo tenía 22 para 23 años, y que me hizo una visita especial para decirme solamente, Oscar, yo te amo. Me dijo eso 3 veces. Yo dije, wow, pero si este tipo existe, ay, Padre eterno. Y ya no voy a decir la edad, porque todavía no es necesario que ustedes sepan la edad mía. Si no averiguan, pregúnteselo a Vitorino. Vitorino, saludo. ¿Cómo está, Oscar? Aquí con la edad. Sí, ya lo veo. Está todo chévere. Me alegro mucho por verlos a ustedes y la gente escucharlos aquí a través de la radio. Bien, doctora, ¿usted qué dice? Saludos. Oscar, los noticieros hoy día han tomado como una costumbre sacar entre todas las malas noticias que dan todos los días, sacar una positiva. Dice, la noticia positiva. Entonces tratan de conseguir algo que haya pasado bueno en la comunidad para también darlo como noticia. La verdad que no hay noticia más positiva que esa que tú dices. Esa es la noticia positiva. La gran noticia. Que Jesucristo nació y que puede nacer en el corazón de una persona en la medida que esa persona crea, ¿no? O sea, decida creer, porque la fe es una decisión. Tú decides creer o no creer. Y Jesucristo te ha dejado, Dios nos ha dejado con esa libertad de elegir desde el principio. El ser humano la tiene y la respeta al máximo. Por lo tanto, la mejor noticia que el mundo podría recibir es la buena noticia de salvación, ¿no? Que hay un Dios que se hizo hombre, que hay un Dios que entró en la materia, en lo que Él mismo había creado. Y esa buena noticia e importante noticia de un Dios que envía salvación, que envía redención, que envía la oportunidad de ser libre de algo tan terrible como es el pecado, el mal, ¿no? Entonces tenemos 4 libros que nos hablan de esa historia. Son cuatro narraciones distintas escritos por gente de fe, que eso es bueno saber que fueron escritas por gente de fe que estaban buscando dentro de la historia también toda esa dimensión teológica y profética de la historia, como cuando Isaías dice en el capítulo 7, por eso el Señor mismo les dará una señal, que la doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esa joven casadera que se llama María, ¿no? Y las narraciones la presentan como María. Y lo llamará Emanuel, que es el nombre más maravilloso. Yo pienso que es uno de los nombres que más debería confrontarnos, porque es Dios con nosotros. Sí, tremendo nombrecito. Muchacho. Bueno. Yo pensaba, como te decía en estos días, pero ya ha pasado 2000 y pico de años y todavía la gente sigue creyendo en este Rubio. Sí. Y todavía hay gente añadiéndose. ¿Qué tendrá él tan especial que la gente siempre está buscando? Y yo por lo menos llevo 80 y pico de años detrás de este Rubio, que es el Rubio de Galilea, y mi gran amigote y mi hermano mayor,
y lo amo con todo mi corazón. Yo no quiero que yo ame más a alguien que ese rubio. Y experimentar eso, que no decirlo de boca y decirlo de labios, sino que yo lo siento. O sea, que todavía es sentirlo, creerlo y profetizarlo y confesarlo y compartirlo. Todos esos hilos. Eso es algo fantástico. Yo no sé qué tú tienes para hoy, pero como eso mismo, íbamos a un hijo que nos dieron. Dice Isaías, nos han dado un hijo. Y es interesante que nosotros... Isaías se va más atrás que nosotros. 700 años después nace Jesucristo, Oscar. Pues, yo te digo, después de esa profecía de Isaías. Es interesante que alrededor de 700 años después y de alrededor de 400 años que Dios no decía nada, de momento se dijo él mismo, se trajo él mismo, la palabra nació, se hizo un bebecito y se dejó criar por la humanidad, se dejó criar por nosotros, por un papá y una mamá, se sujetó, dice la Biblia que se sujetó a ellos, y él sabía quién era, perfectamente Dios, perfectamente humano. Y es interesante, Oscar, que es la estrella de la Navidad, y en estos días estaba yo escuchando que aún en la India celebran Navidad, pero como fiesta, ¿no? No porque haya nada religioso envuelto o de creencia. Y es interesante que la Navidad se convierte en una fiesta extraordinaria, pero nuestra fiesta aquí es precisamente porque nos han dado un hijo y no podemos olvidarnos de eso. Que eso, todo lo que se relacionó al nacimiento de Jesucristo, si ustedes miran en el libro, por ejemplo, de Lucas, el Evangelio de Lucas, que Lucas nunca conoció a Jesucristo y sin embargo se dio a la tarea de entrevistar testigos presenciales y servidores de la palabra, como él escribe. Entonces le habla a una persona Teófilo, le dice excelentísimo, o sea que era alguien importante en ese tiempo, que había creído y yo quiero que tú escribirte estas cosas para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. O sea, es bien importante eso, que tú digas ahora yo puedo amar a Cristo, pero es porque Él te amó primero. Y esa seguridad plena ha llegado a través de los años de tú conocer quién es esa persona de Jesucristo, que es un carpintero, que rabí, maestro, que solamente en pocos años, con un puñadito de personas que Él escogió, todavía, ¿cuántos tiempo llevamos después de eso? 2000 años, 2023 años. 2023. Wow, no más, menos, un poco menos. Pero la realidad es que Él nació y todo lo que se relaciona al nacimiento de Jesucristo fue sobrenatural, o sea, es Dios entrando en la historia, en el espacio y el tiempo del ser humano. Entonces ahí vemos que hablan de ángeles que se aparecen. A Zacarías se le apareció un ángel que él quedó temblando. El ángel Gabriel, esas conversaciones, ¿no?, que tuvieron, esos sueños, los ángeles cantando, el coro de ángeles, los pastores y los reyes que vienen de lejanas tierras porque van siguiendo una estrella, Ana y Simeón en el templo, o sea, todo lo que rodea, ¿no?, a Jesucristo en su nacimiento nos muestra lo que Él más tarde va a decir. De ahora en adelante ustedes van a ver una escalera de ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así él decidió llamarse. Lo interesante es esto, Lili, que son eventos históricos, pero que fueron realidad y que por una forma u otra hay la evidencia, está escrito. O sea, que Dios tuvo el cuidado de, no, esto hay que escribirlo para que si lo van a divulgar, que sepan hacerlo y escuchen bien. Es como ver una pantalla, tú sabes, todo lo que estás comentando. Yo digo, ¿pero qué es esto? Es bien interesante. Y no hay otra historia de este calibre, Oscar. No. Y es interesante que en el libro, eso mismo evidencia que sí es un veredicto. Yo leía que este señor que se convirtió al Evangelio, estudiando a ver quién era, qué era la Biblia y quién era Jesucristo, terminó convirtiéndose, era ateo. Y él le dijo a un amigo que era historiador, si yo te pruebo por la historia que Jesucristo sí existió, ¿tú creerías? Si te pruebo por la historia. Porque hay también datos históricos. Hay un libro muy bueno del doctor Samuel Pagán, que se llama Jesús. Él está hablando de su vida y desde su nacimiento y habla todos los puntos de vista del Jesús histórico. Entonces el amigo le dice, no, yo no creería. O sea, ya hay gente predispuesta a no creer, ya hay gente que ha decidido no creer.
Y eso es triste porque se pierden. Ellos celebran todavía el producto de este nacimiento, que es el amor, el poder tener en tu casa a tu familia, el podernos regalar, las bendiciones que recibimos todos los días, porque a buenos y malos Dios bendice, Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Entonces están recibiendo todos los beneficios sin aceptar que la persona que inicia todo beneficio es Dios mismo, es el Creador. Eso es triste, pero nada. Dan fiestas sin invitarlo. Sí, sin invitarlo. Sin invitarlo a él. Triste. ¡Qué cómico! Pero hay algo importante, Oscar, que es que Dios, cuando quiere hacer su voluntad, cuando Dios dice hacer su voluntad, Él entra aquí en la historia, interviene y hace su voluntad, pase lo que pase, se oponga a quien se oponga, reaccione como quien reaccione. Y fue interesante. Dios tiene de parte de la naturaleza. La naturaleza, esa naturaleza creada por Él mismo, cuando dijo, voy a hacer la luz, sea esto, sea aquello. Y todo eso está bajo el control de Dios. El hombre no puede, inclusive la naturaleza humana, que es tan frágil. Dios la tiene bajo su control. Todo está bajo su control. Yo no sé por qué canta tanto pataleo, Lili. Sí, cállate. A la larga siempre nos encuentra la muerte, y si tú no has podido hacer paz con aquel que es dueño de la vida y que sí puede decidir poner tu alma en el infierno, como dice la Biblia, ¿no? A ese es que hay que temerle, a Dios, que puede llevarte a ese final terrible que no es lo que Él quiere, porque Él vino precisamente, se ofreció a sí mismo y se entregó a sí mismo para salvar. Él nos dieron un hijo para salvación, para que nosotros no tengamos que pasar por la muerte eterna, y el ser humano debería entender estas cosas y hacer como decía Pascal, ¿no? Hay un filósofo que se llama Pascal, que él decía que el creer, la fe era el riesgo más positivo que nos tomábamos los seres humanos. Pues si después que mueres no hay nada, está bien, pero ¿y si hay algo? Si hay algo, pues te tomaste el riesgo de creer, así que vas a estar bien después de la muerte. Es la manera, ¿verdad?, que los filósofos trataban de convencer. Pero la verdad es que el cielo llegó en un momento específico y se nació Jesucristo. Cuando llegó ese poder tan determinante que llega de lo que no se ve, esas visitas sorpresivas, esos de repente, ¿no? Que estaba Zacarías, por ejemplo, oficiando el incienso, que eso le tocaba tal vez una vez en la vida, y él era una persona tan recta, tan intachable y tan obediente en términos de la ley, pero era su esposa estéril, y yo supongo que él había tenido montones de oraciones para tener un hijo, siendo como él siervo de Dios de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios no me responda? Y yo entiendo que había cierta insensibilidad ya que llega al corazón por la incredulidad de los años de haber orado tanto y no tener respuesta, que cuando aparece este ángel tan poderoso, porque fue un ángel poderoso a nivel de que dice que le tuvo que decir no tengas miedo, porque se asustó y el temor se apoderó de Zacarías. Mira, cuando encuentra el cielo con nosotros, cuando ese cielo se encuentra, siempre salen cosas de nosotros, ¿no? Se ve el carácter y la personalidad de la persona, de la gente que recibe la visitación celestial. Y es interesante porque Zacarías, que era tan intachable, tuvo esa visión al lado del lugar santísimo y dudó, o sea, ¿cómo tú me aseguras que eso va a pasar? Es la pregunta al ángel, con todo y el miedo. Todavía con todo el miedo, con todo y lo sobrenatural. El hombre ¿Cómo estaré seguro yo? ¿Cómo yo voy a estar seguro? O sea, dame una señal en cierta manera. Y el ángel como viene con toda esa determinación celestial en donde todo es sí, amén, entonces se encuentra con este choca con esa duda, ¿no? Al chocar con la duda, inmediatamente hay una respuesta del cielo, se quedó mudo, lo dejó mudo. El mismo ángel tenía el poder de dejarlo mudo y quedó sin hablar, no pudo decir nada hasta que 9 meses después el bebé hizo ¡guau! ¡Guau! Válgame Dios. Y tuvo que callar ante todo el proceso, ¿no? Porque él tiene que haber visto a María llegar. 3 meses después de que quedó embarazada Elizabeth, llegó María.
hubo una experiencia sobrenatural del Espíritu Santo en esas 2 mujeres extraordinarias. Pero Y él estaba allí, no pudo decir nada. es que ya a lo sobrenatural se arregla con otro evento sobrenatural. Ay, O sea que eterno. realmente Dios nunca se va a detener ante las situaciones adversas que hay acá abajo, ¿verdad? La Claro. voluntad de Dios siempre se va a hacer. Pero es interesante mirar esos encuentros del cielo y si el del cielo con nosotros, que nos gustan. A mí me gustan los sustos del cielo. Yo le decía a la iglesia, vamos a orar para que Dios nos asuste, porque a veces hay asustos del mundo de las tinieblas, sustos. Muchacho, Y fantástico. hacen muchas películas y cosas, pero yo no quiero eso, yo quiero sustos del cielo. Y aún así, la revelación, ¿verdad? La lección que él recibió fue grande. Y luego de eso lo ves profetizando, cuando puede hablar empezó a profetizar y hizo un poema bien lindo. Y ese fue lo que cuentan, ¿verdad? De Zacarías, que le estaban dando buenas noticias y todavía él no creía en las palabras de las buenas noticias. Y es bueno que tú, que estás escuchándome, que probablemente seas de ese tipo de persona que dude. No es malo dudar, porque Dios trabaja con la duda. Pero porque cuando él resucitó pasó lo mismo, los discípulos estaban asustados, ¿no? Y él llegó y es que todo lo que es terrenal y humano y frágil se estremece ante todas estas manifestaciones sobrenaturales perfectas, Oscar. Y estaba Tomás, que no creía, Tomás. Yo no voy a creer nada hasta que yo mismo lo vea. Chacho, ese Tomás que era. A lo contrario a lo que es la fe, ¿no? Que es creer Sí. para ver. Es lo contrario. Pero es interesante que Dios trata con eso. Ven acá, Tomás, mete tu mano aquí en mi costado, mírame. ¿Cómo se llama? Un ghost, un fantasma no tiene huesos, ni tiene... Había un cuerpo resucitado Un ahí, espíritu. que es la garantía de que el mío va a resucitar y el tuyo también, Oscar, ese cuerpo resucitado. Y Jesucristo dejó que lo tocara y que de verdad palpara, ¿no? Sí, créeme que si te acercas al Señor y le manifiestas tus dudas, también Él va a buscar la manera de hacer que tú toques, que tú experimentes en carne propia lo que es la presencia de Dios. Y está por otro lado el personaje de María, que es totalmente lo opuesto, ¿no? Ella no pregunta para seguridad, para que se asegure, ella creyó inmediatamente, lo creyó tanto que entonces analizó, bueno, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco un varón, no conozco hombres? Una mujer que no se había desposado, ¿no? A una edad temprana se hacía, y era una ceremonia más compleja y con más peso que cuando tú me das la sortija de compromiso. Tiene más peso esa ceremonia, que era desposarse, ya tú estabas plenamente casada, lo único que no se había celebrado la boda, el novio vendría a celebrar la boda y te buscaba. Pero ella, que vivía con sus padres, que no había tenido relaciones sexuales, entonces del cielo recibe esa visitación del ángel que le dice, tú eres una persona muy favorecida, y comienza a hablarle lo que va a pasar, ¿no? Vas a quedar embarazada, vas a dar a luz un hijo, y a ese hijo le van a poner ese nombre de Jesús, que va a ser un gran hombre, que lo llamarán Hijo del Altísimo. O sea, le está hablando prácticamente del futuro de ese bebé, y ella lo entiende, ella es capaz de entenderlo, y todos los verbos, yo estuve estudiando que los verbos que tienen que ver con María son todos pasivos. Todos son pasivos. O sea, la humildad en ella fue grande. Primero preguntó cómo podrá suceder, y la respuesta del ángel no es tan sencilla, ¿no? Que te va a cubrir, la sombra del Espíritu Santo te cubrirá. No es tan sencillo entenderlo, pero aun cuando ella no entendió todas las cosas, simplemente creyó. Que yo creo que eso es lo que debemos hacer nosotros los que tenemos fe. Sin entender, creer. Sí. Entonces, lo que realmente yo veo en ella es ese... Es la fuerza de la creencia, la fuerza de creer, se va sobre todas esas cosas. Se va sobre todo, sí. Y el tú creerle a Dios, el amar a Dios y creerle, no importa lo que parezca extraño aquí respecto a lo de aquí abajo, ¿no? Porque eso de... él también le choteó, yo digo que él le choteó que tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, para lo mismo que hizo María, que salió corriendo para allá, porque no era fácil la noticia, y no era fácil que ella fuese elegida para algo como esto, ¿no?
van a ponerme ahí, en mi óvulo va a venir Dios mismo ahí dentro. Qué cosa tan increíble. O sea, parecería increíble, pero para Dios hay algo que le dijo el ángel, que es una frase hermosísima, que debería acecharnos a nosotros todos los días, porque para Dios no hay nada imposible. Eso es muy cierto. Entonces, es lindo, Oscar, que la respuesta de ella fue: aquí tienes la sierva del Señor, que se haga como tú dices. Entonces, esa actitud humilde, pasiva, ante todo lo que es sobrenatural de Dios, debería existir en la humanidad. Deberíamos aprender mucho de ella, ¿no? Y es interesante porque cuando viene el personaje de José en la historia, pues imagínate tú, es bueno mirarlo desde el punto de vista de Mateo, porque Mateo lo cuenta como, esto suena como a chisme. O sea, María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que dijo por el poder del Espíritu Santo. Resultó. Sí, porque sería un escándalo. Y estaba comprometida y resultó que estaba embarazada. Y eso para un hombre Pues imagínate. y judío. Ni para allá miro. Eso es así. Yo me imagino lo indignado que estaría Pedro de cantazo. Suerte por la intervención de Dios que lo puso las cosas claras. Y de verdad que para aclarar algo así en la cabeza de un hombre, se necesita Dios y a su ayuda. no las palabras que se usaron para transmitirlo, sino la unción del cielo. Eso es así. Porque muchas cosas a veces se quedan solamente en palabras, pero no, por el carisma, la unción. Sí, la vida de esa palabra. El impacto de esa palabra, cómo fue dicha y dónde fue dicha y hasta dónde llegó, si tocó o no el corazón, si lo tocó. Pero, Dios mío, ¿por qué me Ay, no, estaba en juego la reputación de María, estaba en juego la honra de ella. Y la Biblia habla de José como un hombre justo, era una persona responsable y dice que no quería exponer la vergüenza. Entonces ya él pensaba, esto es una vergüenza, o sea, esto no, ¿qué es del Espíritu Santo? Olvídate, esto es una cosa natural, esto pasó y ella está tratando de explicarlo de alguna manera, justificarse, y estaba todo eso en tela de juicio, aún la honestidad de ella, la virginidad de ella. Y esto, el divorcio era bueno para ese momento, ¿no? O sea, 2 testigos nada más con él iban a evitar que ella fuese apedreada, porque eso era lo que él quería romper en secreto. Para romper en secreto se necesitaban 2 testigos y se rompía el compromiso. Pero cuando él estaba considerando esa acción, entonces apareció en sueños un ángel de nuevo. Apareció en sueños y le dijo: mira, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Qué lindo, ¿verdad? Esas son las palabras con el poder que tú dices, con la unción del cielo, que llegaron en un sueño, fíjate. Esto no fue una visión, esto fue un sueño. Pero qué poderoso fue, porque inmediatamente él obedeció. O sea, él fue obediente, sin chistar. Hay que tú ves la personalidad el carácter y personalidad de José. O sea, que era un hombre bien cauteloso y cuidadoso en sus decisiones, en su forma de ser. Y es algo maravilloso cuando vemos eso así. Y es muy bueno, muy bueno. Eso es así, Oscar. Tú sabes que dice la Biblia que cuando José se despertó hizo lo que el ángel le dijo. Le había mandado y que recibió a María por esposa, pero que no tuvo relaciones con ella, conyugales, hasta que ella dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Así es como lo presentan. O sea que las relaciones siguieron su curso natural después de ella haber dado a luz. Y el hecho de que José le pusiera el nombre al niño también implica que lo adoptó legalmente como suyo. Claro. Tuvo el privilegio de ser llamado el padre de Jesús, y Jesús
cuando Jesús se pierde en el templo, se queda en el templo supuestamente perdido, ¿no? El reclamo de su mamá fue: tu padre y yo te buscábamos con angustia. O sea que él fue padre, y lo adoptó, lo crió. Tuvo ese gran privilegio. Tu padre y yo te buscábamos con angustia, aunque Jesucristo inmediatamente le bajó con, yo estoy en la casa de mi padre y porque ustedes se angustian si yo estoy en la casa de mi papá. O sea, estoy haciendo la voluntad de mi papá. Pero nada, si él hubiera denunciado a María, echaba a perder completamente el plan de Dios, Oscar. Imagínate si hubiese pasado eso. Yo lo dudo. Eso ya estaba totalmente planificado desde antes de la fundación del mundo. Muchacho, sí. Dios ya estaba mirándolo. Ese que existía desde antes de fundar el mundo, ese por quien el mundo fue fundado, ese nacía allí. Esto es maravilloso. Esa historia, qué linda, y todavía la podemos celebrar. Bueno, nosotros la celebramos aquí en la iglesia, la celebramos en casa, la compartimos. Aún en la noche me viro y le digo: Lidia, me estaba pensando, y no sé si eran las 12 de la noche y yo todavía no puedo dormir. Oye, pero que mucho tiempo le cogió todo esto al pueblo de Dios, a la gente que tiene que seguir con este mensaje, porque de verdad que a mí todavía me trabaja, no de una forma negativa, sino de una forma positiva, con la fuerza que tiene ese mensaje, por lo viejo que es, por lo que el hecho que se haya cumplido tan perfectamente, el yo conocerlo, el yo desde hace no sé cuántos años, fue un reguerete de años que yo vine al conocimiento del Señor, y caminé con él. Yo caminé con Jesús tantos años predicando esa palabra y con tanto gusto, y todavía estoy viejo y sigo con ese deseo y ese entusiasmo. Eso es una fuerza sumamente poderosa. Es poderosa, sí. Es la palabra, imagínate, el logos de Dios, es el discurso que Dios quiso dar de cómo debía ser la humanidad para poder religarse con Él. Pero nada, Oscar, yo creo que podemos escuchar un poquito de música. Sí, vamos, que Victorino ponga algo de música ahí.
precisamente la frase de hoy, porque nos han dado un hijo. Y la segunda frase, que es primera que todas, porque para Dios no hay nada imposible. Y hablando de todo esto, Oscar, que es maravilloso, tenemos esa respuesta del ángel a María, donde se habla de ese espíritu con su sombra, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa persona que ahora está activa por nosotros, en nosotros y para nosotros, es Dios con nosotros. Ese mismo Emmanuel sigue aquí y tenemos la esperanza de una eternidad con Él. Pero ese Espíritu Santo con su sombra, es tan interesante eso, ¿no? El asunto este del misterio, ese secreto misterioso de lo que Dios hizo en María, esa sombra que en cierta manera oculta el milagro de Dios tan poderoso de hacerse humano, es el mismo Espíritu Santo que le había dicho a Simeón que estaba con él y le dijo que le reveló que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Al Cristo del Señor. O sea, movido por el Espíritu fue que Simeón fue al templo. Hoy es el día. Y ese alinearse con Dios en el tiempo y el espacio, Oscar, ese alinearse es tan importante. Es una persona de las pocas personas que estaban esperando la redención de Israel, era Simeón. Y él estaba conectado con alguien que hay que estar conectado hoy día mucho, con el Espíritu Santo de Dios, para poder entender y saber cuándo moverte, dónde moverte y qué hacer. Yo estaba pensando, a la vez que tú vas hablando, estoy pensando, y haciendo ciertas analogías en mi mente y para ponerlo en diferentes perspectivas. Por ejemplo, hay personas que, vamos a poner en el caso mío, para ser más rapidito, pues yo estaba totalmente alejado de Dios. Uh-huh. Entonces cuando puedo hablar y no terminarlo en mi condición de pecado que yo tenía y que yo estaba en el mundo y como las cosas que yo hacía y donde yo estaba metido. Por lo tanto, yo no considero ahora que fueron muy pocas las palabras las que me dijeron, ¿sabes? A mí no, hay veces que aparecen en tu historia, lo que tú estás comentando, lo sobrenatural. Aparece lo sobrenatural en los sueños, en las apariciones. Pero en mi caso no fue así, ¿no entiendes? En mi caso fue, alguien me mostró un librito, mira, no, yo no quiero, ¿qué es eso? La Biblia, no, pero llévatelo, ven acá. Yo no estaba en ninguna actitud positiva ni nada, yo lo que estaba era molesto con aquel señor que me hizo llevarme el librito. Y de hecho, el librito era uno de los libros que tú estás hablando. Uh-huh. Tú estás hablando de 4 libros. Pues uno de esos libros, el de Juan, estaba en ese librito chiquitito. Y yo me lo llevé, yo no hice caso no le di importancia. Después cuando estoy en casa, bebiéndome una cerveza, y es que para aquel tiempo yo no dejaba de beber mi cerveza, exageradamente, me pongo a pensar, tengo el librito allá, déjame ir a buscar ese librito. Y cuando me pongo a leerlo, a mí nadie me lo está leyendo, a mí nadie me lo está explicando, a mí nadie me está diciendo. Yo no entiendo ni papa de lo que está diciendo el libro, porque comienza a hacer un recuento. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es un disparate. Para mí fue un disparate. Yo digo, pero ¿qué es esto de verbo? ¿Qué es el principio? Yo no sé qué es esto. ¿Entendés? O sea, yo en mi caso, yo no entendía ni papa. Y aún sin entender, yo estoy leyéndolo una vez, 2 veces, 3 veces. Yo lo leí como 3 veces. A ver si lo entendía. Porque yo era amante de la literatura, con Julia de Burgos, con todos esos Correger, todos esos poetas ahí. ¿Y cómo yo voy a poner
con este disparate. Entonces, ya la tercera vez, pues, el librito que yo no entendía hizo que se me mojara la cara, de nuevo, como me había pasado la primera vez que lo había leído, que me había hecho llorar sin entender nada. Entonces, yo veo los acercamientos de Dios, como puede ser este uno, el que estoy hablando ahora soy yo, el que está comentando lo de la Biblia es la doctora Lidia Pagán aquí al lado, como somos como mensajeros, como trayendo un mensaje. Entonces yo considero que no importa la forma, si Dios quiere llegar, llega. Uh-huh. Y cuando la palabra no es letra nada más, ¿no? Sino que está viva, porque el Espíritu Santo es el que le da vida. Ocurren este tipo de milagros que siguen siendo milagros, Oscar. O sea, tú dices no había nada sobrenatural y estaba todo lo sobrenatural, porque solamente con leer en el principio que ya existía la palabra, o sea que Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y por ahí esas palabras son maravillosas. Estamos hablando del Génesis de nuevo, es una trascendencia increíble, espiritual, y tu alma, tu espíritu adentro tiene sed de Dios. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Bueno, poniéndome yo en aquel tiempo, pues inmediatamente yo no entendí ni papa. Pero llorabas. Así es, mi espíritu. Ahí está. Yo me atrevo a decir que mi espíritu era el que lloraba, porque yo no lloraba nada. Tú no sabías ni que estabas llorando. No, yo no sabía, me molesté también. O sea, que dos o tres malas palabras y dije, ¿por qué está pasando? Dijeron las malas palabras que siempre yo decía. Y decía, ¿pero qué es esto? ¿De salen estas lágrimas? Por lo tanto, que es un acercamiento a Dios como que rompe algo. Uh-huh. Yo diría de esta manera, en una forma metafórica, rompió el espíritu y me hizo llorar. Uh-huh. El espíritu rompió en mí algo y me hizo llorar. Me hirió dentro y me hizo llorar. Uh-huh. Eso es bien bonito porque estoy hablando ahora como poeta, estoy hablando ahora como escritor, estoy hablando ahora como creyente. De hecho, Oscar, ese es el Espíritu Santo que sigue convenciendo de pecado, de juicio y de justicia a los seres humanos, ¿no? Que se acerca con ese convencimiento y uno reacciona o no reacciona a eso. Esa es la realidad. A mí me encanta que este hombre, Simeón, tenía el Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo en él era hasta el final, porque cuando él adoró a Dios, ya olvídate, ya me puedo morir en paz porque yo he visto, con mis propios ojos, he visto lo que es tu salvación. Este niñito va a hacer eso, la salvación. ¿Cómo lo podía ver? Bueno, estaba viendo en el Espíritu muchos años en adelante, ¿no? Sí. Y luego de eso le dijo a María, y una espada va a traspasarte el alma, o sea, está hablando de la muerte de Jesucristo. Tú, diciéndole a Dios, gracias porque tú preparaste esta visita. Has preparado a la vista de todos los pueblos, has preparado esta salvación. Conmigo fue igual. Es que no solamente eso, yo tuve también una visita uh-huh. con aquel pastor que se llamaba Elías Irizarry. Y él fue quien vino a hablarme, él no me conocía. Él simplemente tuvo... yo fui a su casa porque yo estaba desesperado con el como yo decía, aquel librito, el trapo librito aquel, y que era el Evangelio según San Juan. Y yo me recuerdo de eso, y que este hombre, y después me ayudó hasta que yo me encarriló y me llevó a una iglesia hasta hoy día. Yo me acuerdo cuando en una asamblea lo trajimos, Oscar, para sorpresa tuya. Trajimos lo encontramos en Nueva York y lo trajimos y estuvo acá con nosotros ese fin de semana, ¿te acuerdas? Ya el viejito. Es lindo eso, esas experiencias sobrenaturales de Dios que
afectan positivamente esta naturaleza humana y nos hacen vivir aquí experiencias de cielo, ¿no? A veces estamos esperando vivir experiencias de cielo cuando nos muramos, no, aquí ahora que debería estar pasando todo lo bueno, pero para eso se necesita una fe que crezca, una fe que persevere. Y es interesante porque esta sombra, este Espíritu Santo como sombra, ¿no? Si yo pienso en Pedro, que dice en Hechos que con su sombra se sanaban los enfermos, la sombra de Pedro. Había un poder de Dios ahí. Y en ese mismo poder del Espíritu Santo, pues fue el que visitó a María. Y ese es el mismo poder que en el poeta en el Salmo 91 habla de que el que habita ahí al abrigo del Altísimo va a descansar a la sombra del Todopoderoso. Va a haber descanso, va a haber refugio, va a haber fortaleza. Si tú habitas ahí en esa fe en Cristo, ¿no? En esa sombra. Entonces, ese poder creativo de Dios que visitó a María es el mismo poder creativo de Dios que puede visitarnos actualmente. Un poder extremadamente suave. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo es como aquello que pasó en Hechos 2, ¿no? Que vino como un viento recio. Sí, también puede serlo, pero principalmente se muestra en lo sencillo, en lo sensible, en lo extremadamente suave. Yo entiendo que en ese Emanuel encarnó la gracia de Dios, encarnó la verdad, encarnó la rectitud de ese Dios amoroso. Y es una solidaridad increíble de Dios con los seres humanos, Oscar. Dios se hace solidario con nosotros en nuestras fragilidades, en nuestras necesidades, en nuestros dolores. Él fue quebrantado y se ofreció a sí mismo. Nadie le quitó la vida. Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Era lo que decía Jesús finalmente. Y es maravilloso ver que en esos pocos años de su ministerio ha ocurrido el milagro de una fe que sigue viva a través de los siglos. Todavía estamos tú y yo hablando de esto aquí. Van 2000 y pico de años. Tú sabes que ese Cristo nos lleva a nosotros a un estilo distinto de vida. Es Dios en cuerpo y naturaleza humana. Dice la palabra misma que al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste cuerpo. O sea que el cuerpo de Cristo fue el verdadero sacrificio que ya está hablando aquí Simeón, ¿no? Que Dios iba a traer salvación y iba a libertar. Cuando nosotros vemos cómo la palabra se cumple, cuando nosotros miramos que el creador de todo lo que nosotros conocemos vino a morar en su creación, ¿no? Todo lo que está hecho, dice en Colosenses, fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Es maravilloso eso. Ayer estaba mirando yo un video de un sol en el cual millones y millones de nuestro sol cabría, o sea, una estrella más grande que ahora mismo han descubierto. Dentro de ella cabría nuestro sol millones de veces. Entonces, el universo es una cosa que deja a uno con la boca abierta, asombrado todo el tiempo que encuentran algo o desencuentran algo, porque a veces aseguran una cosa y después no es así. Pues cada siglo yo he visto que le ponen una definición nueva a lo que es la luz. Y prácticamente es como decir, todavía no saben lo que es la luz. Es maravilloso eso, Oscar, que ese creador vino a morar entre nosotros. Qué maravilloso que ese nacimiento nos dieron un hijo para que nosotros tuviésemos en ese hijo, con ese cuerpo, la vida, la resurrección, que vivamos como en resurrección, ¿no? Perdemos la vida, pero es para ganarla, es lo que dice Jesús. Es el proceso de muerte y resurrección que también experimentamos con Él. Qué bueno. Yo espero que todo esto, yo sé que mucha gente no está escuchando, ocurre el milagro. ¿Qué tú dices? Dice el milagro de que alguien dice, oye, amén. ¿Cómo ese señor? Dice que le hablaron y que empezó a llorar. ¿Quién sabe? Alguien debe estar a lo mejor llorando ahora y yo no lo sabemos.
Sí, que el Espíritu Santo Que toque exacto. y su palabra se haga viva en tu corazón. Eso sería el milagro más grande de la Navidad, que vuelva a nacer Jesucristo en el corazón de alguien, Oscar. Y el regalo más grande para Dios seguimos siendo nosotros. Somos los regalos más lindos que podemos ofrecer nosotros mismos a Dios. Estamos en algo entonces. Tú sabes que un día dice en Apocalipsis que ese Emanuel habitará entre nosotros presente y para siempre. O sea, dice Juan que oyó una potente voz que venía del trono que decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Para alcanzar un día eso, para alcanzar poder participar del orden nuevo de las cosas aquí, en esta tierra, que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Es un orden nuevo de todo. Tenemos que creer, hay que creer para poder caminar como Abraham, como mirando al invisible. Hace tiempo que estoy detrás de Esperando y creciendo y confiando. Y la fe tiene que seguir viva. Sí. Y la esperanza igual. Wow, pero que muchas veces he hablado yo por este micrófono de ese rubio de Galilea que tanto amo y que tantas canciones y himnos yo he escrito y cositas y que he predicado y que es interesante, bien interesante. Inclusive escuchar personas que una vez yo le hablé hace más de 40, 50 años y están todavía por ahí sirviéndole a Dios y con eso, están agradecidas de Dios. Así es. Vivir agradecido es lo más grande del mundo, porque el evento de Dios en nuestras vidas, tanto en la mía como en la tuya, y como la que muchos de los que nos están escuchando, ese evento de haber encontrado el rubio de Galilea, pues fue algo que nos cambió, nos transformó, nos hizo otra persona. Ese evento renovador es saber que constantemente la presencia de Dios me va renovando, cambiando. Yo me siento cada vez más transformado. Amén. Y así yo también. Sí, Cada día uno siente más completo, más completa la vida. A pesar de todo lo que pueda estar pasando, Oscar, no importa, uno adentro como sabe que no importa lo que pase. Hay renovación. Lo importante es cómo nos renovamos. Entonces la gente dice, no, pues, ¿cómo que tú dices que te renuevas? Tú cada día estás más viejo. Y caramba, casualmente eso mismo es. Y mientras más viejo, más renovado. Mientras más viejo, más completo. Así es, sí. Transformado. Y eso es una experiencia maravillosa. No ir para atrás, sino siempre vamos para adelante. Por lo tanto, que nos gozamos profundamente en esta mañana haber estado con ustedes y traerles estas palabras, humildes palabras, y con la doctora de el mejor regalo que podemos ofrecerle. Y de palabras, como a mí me lo ofrecieron y me lo dieron de palabras. Nadie me dio nada aquel día, hace muchos años. Simplemente me dijeron, ¿y tú crees que tú puedes, ahora que has entendido de que algo especial, Oscar, te ha tocado? ¿Tú no sientes que...? Y yo estaba llorando. Sí, yo le dije, sí, yo lo siento. ¿Y tú sientes que Dios te ama ahora? Sí, yo lo siento. Yo lo siento que Dios me ama ahora. Y tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, con tus propios labios tú lo vas a confesar, lo recibes. Y yo dije, sí, lo recibo. Y de ese día para acá, la vida mía cambió totalmente. Yo dejé de ser el que era para ser de Dios. Dejaste de andar como andabas para empezar un nuevo caminar, Oscar. Tú sabes que así termina la profecía de Zacarías, que el Señor Jesucristo vino para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y yo creo que hoy día necesitamos mucho eso, darle la mano a Jesucristo y dejarlo que Él nos guíe por esa senda. Claro que sí. Porque en medio de todo este revolú que hay acá abajo en la tierra, necesitamos el regalo que Él nos dejó, ¿no? Y eso es un camino, un andar
Qué bueno andaría en andar hoy día como está nuestra isla. Si verdaderamente tú eres creyente, tú debes estar orando no solamente por ti y tu familia, sino por esta isla. Hay que orar por Puerto Rico, hay que orar por los hogares, hay que orar por los matrimonios, por los niños, los ancianos, hay que orar. Hermano, no se cansen en orar. Como a veces yo nos desvelamos, no podemos dormir. Y yo digo, pues no te preocupes, muchacha, vamos a aprovechar que no podemos dormir para orar. Y cogemos y estamos horas allí, hablando y compartiendo. Orando hasta por la gente que uno me yo traigo unos nombres que dice, válgame, ¿tú te recuerdas de esa muchacha? Y claro, me recuerdo. Y ¿tú te recuerdas de ese hermano? Claro que me recuerdo. Y Dios se recuerda de todos ustedes. Y en esta mañana Dios se ha acordado de todos ustedes para que ustedes también se acuerden de Él y le den su corazón. Dios quiere recibir de ustedes todas sus lágrimas, las va a recoger, y que este nuevo año, este regalito de Navidad, sea fructífero y sea de bendición para ustedes y los suyos. ¿Qué tú dices, doctora? Bueno, nos despedimos, ya estamos, yo creo que ya suficientes regalos hemos hecho hoy. Vamos a seguir confiando que los que nos están escuchando entiendan esos de repentes de Dios y los reciban. Que Dios nos asuste con sus de repente, ¿no? No, yo creo que se asusten, el susto, y que podamos seguirle y perseverar, porque esto se trata de perseverancia. Claro. Bien, Dios los bendiga, Vitorino. Dios los bendiga mucho. Dios te guarde y Dios te bendiga a los tuyos y todos los hermanos que me están escuchando. Reciban la bendición mía. Amén. Para que Dios nos siga adelante en esta Navidad. Cuídense, Navidad no es ni pasteles ni jón. La Navidad es Jesucristo.